Hola, buenas tardes a todos. Soy María Ramírez. Les agradezco muchísimo a los que se han conectado puntualmente. Ya tenemos un número importante de personas registradas aquí para iniciar este webinar. Entonces, bueno, pues como por respeto a todos los que ya se registraron, vamos a dar inicio a este webinar. Les agradezco muchísimo, muchísimo de verdad que nos acompañen el día de hoy. Y pues bueno, vamos a la presentación que tenemos el día de hoy para ustedes. Les agradecemos nuevamente muchísimo estar con nosotros el día de hoy. Muy bien, bueno, pues como les comentaba hace unos minutos, yo soy María Ramírez, soy la directora de marketing de Centro Telecom. A nombre de Centro Telecom y de todos mis compañeros, quiero agradecer la asistencia a este evento. La verdad nos da muchísimo gusto poder contactarlos a través de estos medios. Y bueno, les comento, quiero platicarles un poquito de la logística del evento y más o menos un poco todo cómo vamos a realizar. Entonces, este evento está planeado para durar entre una hora, hora y media. Dependerá un poco de la sesión de preguntas y respuestas que tengamos como al final del webinar. En la parte de abajo de su plataforma van a encontrar un icono que dice preguntas y respuestas. Dice preguntas más bien. Entonces, les sugiero que si tienen alguna, les surge de repente alguna inquietud en el desarrollo justamente de nuestro webinar, pues lo vayan plasmando ahí las preguntas. La idea es que al finalizar la sesión tengamos justamente una sesión específica de preguntas y respuestas. Entonces, en ese momento serán contestadas todas las preguntas que tengamos ahí en el chat. Entonces, para que no se les vayan olvidando, sugiero irlas poniendo por ahí en esa parte inferior para poder avanzar. Muy bien, bueno, pues antes de presentar a nuestros speakers del día de hoy, me gustaría presentarles un poquito para los que no nos conocen, que sepan quién es Centro Telecom. Bueno, pues somos empresa líder en servicios administrados con soluciones de voz e infraestructura. Contamos con más de 27 años de trayectoria en el mercado de soluciones de TI. A lo largo de este tiempo nos hemos consolidado como una empresa de TI en servicios específicos como service provider y contamos con más de 500 clientes satisfechos que nos prefieren y que nos han tomado como el mejor proveedor de servicios de TI. Para Centro Telecom, la prioridad es brindar a nuestros clientes una solución de acuerdo a sus necesidades. Por ello, contamos con una amplia gama de servicios y de soluciones que implementamos bajo un esquema OPEX a través de una sola renta mensual, por lo que los invitamos a conocer cada una de nuestras soluciones visitando nuestro sitio web, que aparece ahí justamente en la página, y también a que se sumen a nuestras redes sociales. Ahí también está apareciendo en pantalla nuestro correo electrónico, por si tienen alguna duda o algo por el estilo. Si no, de cualquier forma, pues insisto, nos pueden contactar en cualquiera de nuestras redes sociales, ¿ok? Muy bien, bueno, pues sin más preámbulo, vamos a conocer ahora a nuestros oradores del día de hoy. Bueno, pues antes que nada, estamos vestidos de manteles largos, presentándoles aquí a Patricia Alzate Arias. Ella es la CEO de Teleacción. Ella ha dirigido y participado en Colombia y América Latina desde Teleacción en el montaje de 150 procesos de consultoría de tipos de centro de relacionamiento con clientes, de canales digitales, telefónicos, back office, entre otros, para empresas del sector de outsourcing, financiero y retail, telecomunicaciones, entre otros. Ha formado a 23,500 personas en Latinoamérica y ha certificado a más de 3,175 personas que ha dirigido técnicamente con normas de competencia en el sector BPO en Colombia y Perú y ha desarrollado las carreras de tecnólogo de BPO aprobado por el Ministerio de Educación y es coautora del modelo de gestión de operaciones usando como referente el sector BPO. Es conferencista también internacional en Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, México, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos y Cuba. Y bueno, actualmente, por supuesto, en Centro Telecom. También les presento a Cristal Enríquez. Ella es nuestra directora de Unicanalidad. Cristal se ha desempeñado en diferentes roles en diferentes empresas de telecomunicaciones con una trayectoria de más de 18 años, siempre apoyando a los clientes a obtener mejores resultados en sus productos, de acuerdo a la industria, en los canales como mensajería, voz y otros, y ha proporcionado mejores soluciones en diferentes industrias de la mano de operadores de telefonía móvil y fija. También nos va a acompañar Aldo Hernández, él es nuestro manager de Cloud Contact Center y SIP Trunk.
Aldo se ha desempeñado en los roles de gerencia para el desarrollo de proyectos de alto valor en la industria de telecomunicaciones, cuenta con experiencia en soluciones digitales, plataformas de centros de contacto, soluciones de comunicación cloud y canales de comunicación. Ha participado en procesos de consultoría, diseño, implementación de soluciones de centros de contacto para clientes estratégicos. Bueno, pues creo que estamos, como les decía al inicio, pues vestidos de manteles largos con este panel que tenemos el día de hoy. Espero que de verdad disfruten la sesión y que nos puedan acompañar hasta el final. Y antes de pasarles la voz, en este caso a Patricia, quiero nada más comentarles que al final de la sesión les va a llegar una encuesta de calidad. Para nosotros es súper importante que nos puedan dar la retroalimentación sobre este webinar, incluso si nos pueden dar recomendaciones de otros temas que les gustaría que pudiéramos abarcar, pues nos ayudaría muchísimo para diseñar justamente nuestra agenda de webinars y poder traerle más eventos con ustedes y podérselos compartir. Pues les agradezco muchísimo y espero se puedan quedar con nosotros hasta el final. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre, como lo dice María, yo soy Patricia Alzate, soy la gerente de CEO de Teleacción. Nosotros somos una empresa de consultoría y entrenamiento de operaciones de BPO, que básicamente a lo largo de 21 años nos hemos dedicado a hacer montajes y reestructuraciones de canales de relacionamiento con clientes. Dentro de todo este ejercicio y toda la experiencia que hemos vivido a lo largo de estos 21 años, ¿no es cierto? Mucho de lo que hemos hecho es desarrollar metodologías para poder trabajar todo el tema de centros de relacionamientos con clientes y un poco lo que al hacer esta invitación del Concentro, lo que queremos es poderles como compartir esas buenas prácticas que tienen relación con la implementación de procesos omnicanales hoy en día en nuestros centros, los cuales en su gran mayoría tienen una gran dificultad. Casi todos tenemos temas multicanales y la idea es poderles proporcionar información útil. Lo primero, muy rápidamente, en términos de Teleacción, nosotros somos una empresa que tenemos más de, a lo largo de estos 21 años, hemos hecho más de 70 consultorías implantando el modelo de gestión. Tenemos outsourcing de monitoreo, hemos hecho más de 12.432 procesos de automatización y hemos entrenado a más de 23.500 personas. Aquí tenemos algunas de las empresas con las que hemos trabajado en Centro y Latinoamérica, lo cual nos permite como tener un muy buen bagaje en términos de lo que son y lo que se vive en los diferentes centros de relacionamiento. Bien, lo primero, tener en cuenta, aquí traje, estos son esas diapositivas que uno definitivamente tiene que tener en toda presentación, que no se puede leer tan fácilmente. Importante de aquí que tenemos, cuando estamos hablando de todo el ejercicio omnicanal, empezamos a ver cómo el crecimiento exponencial que tuvimos durante la pandemia, ¿no es cierto?, empezó a ser un ejercicio en donde fue necesario empezar a adoptar muchas más prácticas en términos de canales digitales, todo lo que tiene relación en términos de inteligencia de negocio. Estamos hablando de todo ese ejercicio de las preguntas de negocio, el diseño de los ETL, los modelos multidimensionales para poder finalmente desarrollar dashboard y visualizaciones que nos permitan poder entender qué está pasando en nuestros canales. A nosotros nos sorprende la cantidad de solicitudes que tenemos permanentemente, casi que semanal, en donde los clientes me dicen, yo quiero conocer y entender qué está pasando con todos los canales y poder tener esas vistas 360 grados, las cuales tienen algunas dificultades, entre otras cosas, si te requieres una muy buena plataforma omnicanal que te pueda entregar como toda esa versión. Bueno, bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos todo un ejercicio que se relaciona con el tema de inteligencia artificial, automatización y servicios en la nube, ¿no es cierto? Y en donde empezamos a ver un poco lo que nos dice Gartner, en donde encontramos que para el 2023 lo que estamos reconociendo es que el 75% de los proveedores de servicios de gestión de clientes van a adoptar técnicas de marketing, ventas y atención al cliente totalmente basados en todo el tema de inteligencia artificial. Desde ese punto de vista, pues ya tenemos hasta mucho susto, ¿no es cierto?, que los expertos de inteligencia artificial nos empiezan a reconocer y a mostrar en términos de lo que puede pasar con todas las prácticas que en este sentido se están presentando. ¿Qué más encontramos? Encontramos todos los temas de IA.
inteligencia artificial, y finalmente empezamos a ver cómo se presenta un tema muy interesante relacionado con todos los procesos, discúlpenme aquí, con todos los procesos que debemos como BPOs, como operaciones de outsourcing, empezar a desarrollar. Me pareció interesante traer esta frase de Gartner, en donde dice que básicamente los proveedores de outsourcing van a tener que hacer un esfuerzo muy importante en términos de integración de tecnología, ¿no es cierto?, a poder desarrollar ejercicios de servicios completos, equilibrando una gran de oferta de servicios, ¿no es cierto?, en ecosistemas tecnológicos. Y aquí vamos a hablar un poquito de ecosistemas tecnológicos y en este sentido, cuando estamos hablando de omnicanal, tecnológicamente, ¿de qué estamos hablando? Bien, ¿qué tenemos en términos de la industria mexicana? Seguramente ustedes conocen muchísimo más estas cifras, en donde podemos encontrar, intentando hacer un resumen muy rápido, de lo que tiene que el Instituto Mexicano de Telemarketing recopila, en donde encontramos que para el 2022 más o menos están hablando de que existen 247 outsourcers de BPO, en donde se encuentran que aproximadamente en México hay 364,000 estaciones y donde se reconocen más de 910,000 personas que están en el sector. Aquí empezamos ya a ver un poco en términos de core de negocio, donde encontramos diferentes actividades sobre las cuales se está trabajando. Aquí vemos un tema bien importante de todo lo que tiene relación al sector financiero en el mundo entero. Es uno de los sectores que tiene mucha participación en términos de todo lo que son los canales de BPO como tal. Empezamos a encontrar también una participación importante de seguros. Empezamos a ver todo lo que tiene relación con comercio, retail, por catálogo, todo lo demás, y el sector de telecomunicaciones que tiene una gran participación. Ahora empezamos a ver la composición de los canales, en donde empezamos a reconocer que de todas maneras todo lo que tiene relación con telefonía tiene una amplísima participación. Ya vamos a ver una mayor desagregación en este sentido. Empezamos a ver cómo los temas de emails ahí van teniendo ya un ejercicio muy a la par respecto a lo que tiene relación con los canales telefónicos, ¿no es cierto? Y empezamos a ver los canales de SMS que en Centro y Latinoamérica tenemos que aprovecharlos muchísimo más, especialmente los bidireccionales que permiten tener interacciones importantes, y todo un ejercicio de WhatsApp, cómo empieza a tener una participación bastante interesante. Específicamente, cuando nos ponemos a revisar lo que está sucediendo en México puntual específicamente, vemos cómo en el mercado nacional se ve una gran participación en términos del sector financiero, en lo que tiene relación con el mercado offshore un 42%, en sector telecomunicaciones 49% en el mercado nacional y el mercado offshore 39%, retail 47%, mercado offshore el 44%, tenemos seguros también que está muy a la par. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos un ejercicio de menor participación en el mercado offshore, sector automotriz 31%, gobierno 24%, 6% offshore, e-commerce, salud, tecnología, servicios de alimentos y finalmente turismo como tal. Bueno, empezamos a ver como esos sectores en los cuales empezamos a enfocarnos y trabajar y demás. Vamos a revisar algunos casos de éxito en donde vemos implantaciones de omnicanales, de omnicanalidad bastante interesantes y demás, y cómo poder mostrar esos aspectos diferenciales. Ahora, ¿cuáles son los tipos de servicios en los cuales se reconoce que trabaja el mercado mexicano? Vemos un tema de una amplia participación en términos de ventas, el 80%, en el mercado offshore un tema del 50%, atención a clientes tiene un tema del 78%, mercado offshore 86%, cobranza 55%, el mercado offshore todo lo que tiene relación con el 31%, back office 51%, soporte técnico, service desk, retención, promoción y finalmente investigación de mercados donde tiene una menor participación. Claramente vemos una tendencia muy importante en términos del mercado mexicano, en términos de ventas, especialmente apalancado por el tamaño del mercado como tal, que empieza a ser un tema bien exigente en este tipo de actividades. Cuando vamos a revisar muy rápidamente en términos de outsourcing que reconocemos, vemos que en términos de llamadas telefónicas encontramos una participación del 96% y el email tiene una participación del 84%. Cuando empezamos a ver los IVRs, una participación del 78% y los chats empiezan a tener un tema del 73%. Y cuando comparamos con lo que tiene relación con las operaciones in-house, que es un
un mercado también muy importante en México, encontramos que en los canales telefónicos una participación del 92%, pero los emails tienen mayor participación también, ¿no es cierto? Chat online 70%, IBR 60%, que es apenas natural, porque obviamente en el mercado de outsourcing tiene mayor participación el IBR. Pero nos llamó mucho la atención este ejercicio en donde vemos la paridad en términos de lo que son los canales de email y los canales telefónicos versus el outsourcing, donde seguimos encontrando un altísimo protagonismo de lo que tiene relación con los canales telefónicos. Este es un tema que hay que darle un push más importante en términos de migración y cambio, entre otras cosas, porque ya vamos a ver algunas prácticas que reconocemos en donde los costos de una atención telefónica tiene mayor representación. Cuando estamos hablando ya específicamente de lo que tiene relación en términos de qué es la omnicanalidad, reconocemos que aquí estamos hablando puntual y específicamente de una estrategia, básicamente, y eso es muy importante que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de una estrategia de comunicación que básicamente lo que pretende es poder mejorar la relación empresa-cliente, empresa-empresa, el B2B, ¿no es cierto?, a través del uso de diferentes canales que se interrelacionan y finalmente, lo más importante que busca la omnicanalidad es cómo entrego una atención personalizada porque puedo reconocer específicamente el tipo de cliente e independiente del tipo de canal a través del cual esté trabajando, poder tener una continuidad en esa conversación. Bueno, un poco lo que aquí tenemos un tema del ejercicio de cómo funciona el ecosistema digital como tal. Y finalmente esto es lo más retador que tenemos todos y cada uno de nosotros cuando estamos trabajando y dirigiendo este tipo de centros y es cómo realizo realmente temas de integración. Esos son los dolores de cabeza. Hoy en día existen muy buenas plataformas omnicanales, robustas, estructuradas, ¿no es cierto?, que te permiten tener una visión, primero que todo, una visión 360 grados de lo que está pasando en su gran totalidad en canales digitales, en canales de Facebook, redes sociales, Instagram, Twitter y demás, así como también lo puedo reconocer a través de los canales telefónicos, email y tickets. ¿Qué más estamos buscando con la omnicanalidad? Un tema de poder incrementar la experiencia con el cliente y finalmente poder optimizar e incrementar la productividad al interior de la empresa como tal. Aquí tenemos un ecosistema bien interesante. Primero que todo vemos qué es lo importante, todo lo que es experiencia con cliente y en donde empezamos a ver las puertas o los portales desde los cuales empezamos a trabajar la interrelación. Estamos hablando del proceso de las apps que tenemos en la mayoría de nuestras organizaciones o a través de los procesos de las páginas web, las cuales sí o sí tienen que ser hoy en día transaccionales. ¿No es cierto? Recordemos que aquí, a través de los chat web, todas las diferentes posibilidades, los bots y demás, podemos empezar a hacer soporte, ¿no es cierto?, muy rápidamente del lado de lo que el cliente está buscando en la página. ¿Qué más tenemos? Aquí ya tenemos temas relacionados de los diferentes canales a través de los ERP, los CRMs. Muy importante, recuerden que todos los temas omnicanales, en última la omnicanalidad está representada especialmente por un ejercicio en el cual el CRM me permite proporcionar información en términos de lo que está pasando con los diferentes puntos de interacción de los diferentes clientes. Bien, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un tema bien importante que se relaciona con el ciclo de vida del cliente y los journeys, y ya vamos a ver algunos ejemplos en este sentido, en donde desde los journey map puedo empezar a ver todo el viaje del cliente en las diferentes posibilidades. Recuerden que tenemos journey map estratégicos, operativos y tácticos, pero además de esto, esto se reduce en unas campañas específicas desde las cuales estoy trabajando. Si ustedes ven aquí ya tenemos combinaciones, canales de inbound de voz, canales de outbound, canales de WhatsApp, SMS, otros canales e incluso los canales presenciales. Todo esto articulado a través de las áreas de apoyo que me garantizan esa experiencia del cliente a través de los procesos de calidad, a través de los procesos de dimensionamiento, a través de los procesos de capacitación como tal. ¿Qué tienen hoy en día todas las transacciones, que fue un poco lo que nos dejó las herencias que trabajamos desde el ejercicio de la pandemia? Primero que todo, muy importante, tú tienes que garantizar que tu transacción omnicanalidad tiene un ejercicio de bioseguridad. Cuando le decimos al cliente para poder realizar su transacción tiene que desplazarse físicamente, ahí ya lo perdimos, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, si finalmente tengo que hacer algún tipo de ejercicio en canales presenciales, tengo que garantizar todos los principios de bioseguridad que se está cumpliendo.
Otro tema supremamente importante, la rapidez. Y aquí es cuando empezamos a ver cómo canales como el WhatsApp, ¿no es cierto?, te empieza a generar un tema de mayor velocidad. Recuerden que cuando estamos haciendo un tema de WhatsApp, primero que todo debe aparecer un proceso automático en el cual le da la bienvenida al cliente y posteriormente ya empieza a ser el distribuidor de transacciones, empieza a hacer todo un ejercicio de distribuir a los asesores para que finalmente empiecen a hacer un tema transaccional como tal. Estamos hablando de un tema omnicanal, la combinación de todos y cada uno de los posibles canales en los cuales garantizas que independiente del canal estás entregando la misma información. Y finalmente un tema de tratamiento de datos, ¿no es cierto?, en términos de habeas data, seguridad y tratamiento de la información, el cual es absolutamente fundamental. Para mí, de los ejercicios más importantes que tiene esta presentación, tiene relación con esta diapositiva. Miren el tema tan interesante. Antes de pandemia, todavía empezábamos a ver temas en los cuales decíamos que peticiones, quejas y reclamos, los costos de atención de este tipo de ejercicio, estamos hablando de $11.62, en donde debemos tener personas especializadas con menos capacidad de poder entregar resoluciones rápidamente. Recordemos que estos son canales off. Bueno, tenemos el canal presencial, en donde en promedio encontramos que cada una de las transacciones, una mejor práctica, se asocia con un tema de $3.84. Si comparamos entre un canal presencial, ¿no es cierto?, con un canal telefónico, estamos en el paraíso, en donde estamos hablando que en promedio, con transacciones de 3 minutos, servicio al cliente, estamos hablando de 45 centavos de dólar. En un proceso de cobranza administrativa, estamos hablando de menos de 30 días de mora, de $1.70, y finalmente una cobranza avanzada, estamos hablando de $7.15. Sin embargo, si esta misma transacción que hacemos a través del teléfono la fuéramos a migrar a un WhatsApp, a canales digitales, estamos hablando de 0.06 centavos de dólar, ¿no es cierto? Estas son prácticas y cifras totalmente homologables en México, ¿no es cierto?, las cuales ustedes pueden revisar, y esto puede ser un muy buen ejercicio sobre el cual empiecen a compararse. Cuando vemos estos temas, claramente vemos que el costo diferencial está representado en un tema de canales digitales, siempre y cuando estén muy bien organizados en términos de proceso. Ya vamos a ver algunos de estos ejemplos. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que hicimos en la mayoría de los países, con todo el tema de la pandemia, específicamente, empezamos, lo que se hicieron fue abrir los canales, pero nunca se hizo un dimensionamiento adecuado para poder garantizar esas atenciones. Recuerden que en los canales digitales, un asesor alcanza a atender simultáneamente por lo menos 3 transacciones. Hay prácticas que no las recomendamos entre 4 y 5, eso nos parece terrible en términos de experiencia de cliente, pero cuando estamos hablando de 3 transacciones, claro, la capacidad del asesor aumenta significativamente. Incluso he visto canales digitales en los cuales, de WhatsApp especialmente, la ocupación llega al 100%. Hay que trabajar turnos muy pequeños para que finalmente los asesores no se agoten. Bien, desde este punto de vista, entonces, ¿qué reconocemos en 2 sectores muy importantes? Nos pareció importante, Cristal nos decía, yo quiero mirar un poco el tema de retail que está pasando. Aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, tenemos un tema de IKEA como tal en términos del journey, ¿ok? En donde empezamos a ver puntual y específicamente que empieza a hacer todo un ejercicio de el viaje del cliente como tal, ¿no es cierto?, en términos de acciones, en términos de posicionamiento, en términos de búsquedas, en términos de comparar, de decidir, de compra, ¿no es cierto? Finalmente todo el ejercicio postventa y finalmente todo el tema de clientes desconectados, a los cuales estamos buscando y demás. Entonces tenemos primero una serie de acciones, tenemos una serie de puntos en donde, si ustedes se dan cuenta, en los primeros ejercicios tenemos mucho tema de página web, ¿no es cierto? Tenemos canales presenciales importantísimos en los temas de retail, porque además por eso tenemos grandes superficies muy bien organizadas y demás. Tenemos temas de también agentes de atención telefónica. Empezamos a tener en términos de comparación todo el staff, el showroom y demás, todo en términos de decisión, todos los canales que se presentan y demás. Incluso en el ejercicio de reconexión, revisemos que aquí ya se presentan los canales de email como tal. Y si ustedes se dan cuenta, aquí empezamos a ver los diferentes puntos de dolor, ¿no es cierto?, en donde en la búsqueda vemos que hay, para este ejemplo, hay un punto puntual, un punto negativo sobre el cual se está trabajando en términos de decisión, en términos de los procesos de postventa, como tal empezamos a ver dolores.
cuando vemos como tal qué tipo de campañas o de procesos se realizan, recordemos algo, la gran práctica en el sector retail es que generalmente hay un tema de membresías, ¿no es cierto? Porque la membresía te permite hacer un ejercicio de poder tener unos ingresos importantes que garantiza que el valor del producto baja de forma significativa. Otra muy buena práctica tiene relación con todo el ejercicio de lo que son las marcas blancas de productos, en donde empezamos a ver que los retail empiezan a tener marcas propias que generalmente tienen un menor costo que empieza a competir dentro de todo el proceso. Además de eso, empezamos a ver todos los temas de los paquetes para familias numerosas, en donde lo que estás buscando es hacer una mayor penetración en términos del producto. Y un tema súper importante, cuando tienes superficies tan grandes, empiezas a complementar con otros tipos de negocio asociados locales, en donde encontramos agencias de viajes, ópticas, gasolinería, ¿no es cierto? Entonces aquí empezamos a ver como que uno dice, bueno, finalmente, ¿cuál es el negocio? Porque empezamos a ver como una serie de componentes en este sentido. Muy importante, estamos trabajando en un tema de Customer Centric, satisfacción con clientes permanente, ¿no es cierto? En donde recordemos que lo importante de este negocio es cómo llegas a la predicción, ¿no es cierto? En donde puedes reconocer que el cliente Patricia Alzate está en ese momento en la tienda y sus hábitos de consumo tienen relación con los siguientes productos que realmente compra. E incluso yo le debería poder estar diciendo, señora Patricia, me llegaron los pañales que usted compra típicamente para sus hijos, ¿no es cierto? Para sus hijos ya los tengo disponibles, desea que se los envíe o cuando, por favor, confírmeme cuándo va a venir a la tienda para que de allí en adelante pueda poderla atender y demás. Tenemos un tema muy importante de delivery y de complemento en términos de los canales. No necesariamente lo que se está buscando es que el cliente no venga a la tienda. Hay temas importantes. ¿Por qué? Porque si el cliente viene a la tienda, generalmente hace un ejercicio de mayor volumen de compra como tal. Desde este punto vemos entonces todo lo que es un ciclo de vida con clientes, todos los ejercicios de restauración, precio bajo. Vemos aquí un tema de visión global en donde podemos ver que una marca, lo vemos mucho en Latinoamérica, una marca la puedes utilizar, entonces tienes una Falabella, tienes un Falabella en Colombia, tienes un Falabella en Perú, tienes un Falabella en Chile, tienes un Falabella en Argentina, sé que están trabajando muy rápidamente para que todo el proceso de tarjeta y demás lo puedas homologar, pero estamos hablando de un tema de visión. Y finalmente, un tema muy importante que en términos de este Customer Experience no lo puedes perder, se relaciona con todo el ejercicio de la señalización de cómo caminas a través de las góndolas, en donde incluso la manera como está organizado, toda esa señalización está buscando el impulso y el posicionamiento de ciertos productos antes que otros y demás. Si ustedes se dan cuenta, hay un tema de muchas posibilidades en términos de retail, pero si se dan cuenta, se resulta convirtiendo en muchas campañas y procesos que puedes realizar, ¿no es cierto?, para poder finalmente trabajar desde este punto de vista. Otro caso de éxito que nos parece bien importante en términos de omnicanalidad tiene relación con los ejercicios de las aerolíneas. Lo primero es reconocer que en términos de las aerolíneas, generalmente las aerolíneas tienen mucha presencia de omnicanalidad. ¿Por qué? Primero que todo porque recuerden que este es un negocio que tiene un tema de un costo muy alto. Cuando tenemos aerolíneas de bajo costo, la única manera para poderlo lograr finalmente se asocia con el hecho de tener muchos canales, ¿no es cierto? Y especialmente canales digitales. Aquí vemos un ejemplo, ¿no es cierto?, en donde estamos viendo todo lo que tiene relación con todo el ejercicio de poder identificar, ¿no es cierto?, en qué aerolínea, posicionamiento y demás. Aquí vemos todo el tema que se relaciona con las actividades, con los tiempos como tal que se están trabajando, la información que tengo en este sentido, todo el tema de emociones como tal, en donde si ustedes se dan cuenta, lo más frecuente es que en este tipo de journey, cuando se acerca el tema del aeropuerto, es cuando empieza a bajar generalmente el tema emocional, empezamos a encontrar trancones, empezamos a encontrar dificultades en términos de acceso. Pero si vemos el ejercicio del onboarding y demás, empezamos a ver que en general aquí ya hay mucho tema de canales digitales, en donde haces un principio de autotensión, en donde hay bajas colas y finalmente puedes tener un tema muy rápido para poderte chequear. Pero cuando llegamos a un tema de poder hacer los diferentes procesos de inmigración, generalmente baja la emoción porque este es un proceso que generalmente es tiene bastantes temas sobre los cuales trabajarles, aunque ya hay un componente digital importante.
Luego tenemos todos los ejercicios de la maleta y demás. Y finalmente empezamos a ver cómo empieza a generarse una mejor experiencia a través del proceso del viaje. Sin embargo, estamos viviendo un tema muy difícil hoy en día. Todos estos ejercicios de las aerolíneas en donde ya ni siquiera tienes disponibilidad de poder tener agua, tienes que comprar los alimentos y demás. Nos devolvemos un poquito a unos 2 años o antes en donde decíamos, no es tan bueno la comida en el avión, pero hoy en día como que la añoramos y ya empezamos a ver todos unos ejercicios importantes sobre los cuales trabajar. Entonces aquí empezamos a ver el journey como tal del cliente, en donde empezamos a ver como toda una serie de ejercicios estratégicos sobre los cuales trabajar. Quisimos traer este caso de KLM en Europa específicamente, donde podemos reconocer, y allí quiero dejar como un poco el expertise de lo que hacemos nosotros, en donde este es un tema de poder contar hoy en día con unas muy buenas herramientas tecnológicas omnicanales. Tienes que garantizar que tu herramienta sí sea omnicanal, porque hay muchas herramientas en el mercado. Sin embargo, lo que se hace es que se asocian una serie de fichas, pero no necesariamente eso te garantiza que es un tema de omnicanalidad. Bueno, aquí que tenemos específicamente como en términos del proceso, ¿qué hizo específicamente en términos de pandemia KLM? Primero que todo, vemos entonces estamos trabajando sector aerolíneas, un tema de servicio al cliente. Inicialmente se estaba buscando un tema de omnicanalidad, en donde se contaba inicialmente con 350 asesores. ¿Qué era lo que típicamente se tenía? Una pérdida de niveles de servicio y capacidad de gestión bastante disminuida, ¿no es cierto? Pero adicionalmente tenemos un tema de un aumento exponencial en donde los tráficos, incluso hay casos, reconozco casos donde el 500, 600% del tráfico aumentó, ¿no es cierto? Y especialmente para casos asociados a gestión de reclamaciones que son más difíciles de manejar. Estábamos viendo un tema de pandemia. Generalmente el promedio de frecuencia de solicitudes que encontrábamos aquí, 12,000, ¿no es cierto? En donde llegaron a crecer a 35,000 solicitudes de un momento a otro, en donde teníamos un crecimiento de más del 292%. ¿Qué hizo específicamente KLM? Entonces, lo primero que se hizo fue todo un tema de poder reconocer qué era lo que estaba pasando, sincerando las cifras. Generalmente los que trabajamos en este sector que tenemos mucho tema de data permanente y demás, decimos, óyeme, pero un minuto, de pronto un pico importante hoy, pero esperemos que de pronto mañana baje, y cuando se estaba haciendo todo ese proceso de reconocimiento no bajaba, y en el contrario seguían aumentando todas las solicitudes. ¿Qué más se tuvo? Un tema de un inventario de canales importante, se hizo un inventario de procesos, y aquí está mucho la clave de todo el proceso, tratando de reconocer situaciones de atención como tal. Bueno, desde ese punto de vista se hizo todo un tema de poder reconocer actualizando los flujos de proceso, qué estaba pasando en los procesos de las diferentes campañas, se hizo todo un tema de revisión, perfeccionamiento, y empezó a desarrollarse todo el tema de la optimización de los procesos actuales. ¿Cómo? A través de un modelo de priorización para atención como tal. Lo primero era poder reconocer temas de preguntas frecuentes a través de las apps, las cuales se resolvían a través de los bots, en donde con este ejercicio de preguntas frecuentes y una muy buena metadata estructurada, organizada, porque recuerden que esto es muy importante, la forma como se dice, la forma como se responde, porque la mayoría de los seres humanos estamos buscando a través de estas herramientas una experiencia humana, y la comunicación de los seres humanos se asocia a un tema de utilización de adjetivos, ¿no es cierto? Entonces aquí empezamos a ver como toda una serie de ejercicios en donde esas preguntas frecuentes claramente se priorizaba y se trabajaban a través de diferentes plataformas, las cuales perfectamente podían resolver. Pero además de eso se hizo algo muy importante, que fue poder reconocer en términos de estas necesidades de atención qué riesgos emocionales podían existir entre las preguntas, y adicionalmente temas financieros con palabras puntuales que se podían desarrollar. Esto es mucho del éxito que hoy en día tienen los diferentes centros de relacionamiento, en donde entiendes desde la experiencia del cliente qué es lo que está sucediendo y organiza su proceso en términos de lo que él requiere. Un paso número 3, se hicieron un tema de poder, algunas transacciones no entraban dentro de este ejercicio, y básicamente esas transacciones se dejaron a seres humanos puntual específicamente que se podían trabajar.
Una vez se hizo esto, se hizo un tema muy importante de definición de canales, procesos y reconocimientos y implicaciones en este sentido. El tipo de transacción y tipo de pregunta lo podía resolver a través de un bot, lo podía hacer a través del app, lo podía hacer a través de una página web, lo podía hacer a través del teléfono, ¿no es cierto?, con las diferentes implicaciones. Hicieron un tema de compra de tecnología de la plataforma que tenían en ese momento. No les servían, estamos hablando de un tema de potencialización tecnológica. Se centralizaron procesos, se hizo un tema de ajuste de DRP, CRM que me garantizaba que la totalidad de las transacciones para poder tener omnicanalidad estaban allí contempladas, integraciones tecnológicas, lo cual es muy importante, y en términos de recomendación también en términos de plataformas, recuerden poder contar con plataformas que además tengan integraciones con CRMs nativos como tal, como son los casos de Salesforce, HubSpot. Eso es parte de lo que le debemos preguntar considerar nuestros RFPs cuando estamos evaluando plataformas. Y finalmente, implantación de canales de atención, así como algo que nosotros llamamos en el sector una configuración de servicios. Desde ese ejercicio aquí tenemos el ejemplo puntual y específico en donde vemos la configuración de servicios, ingresa la transacción a través de canales como el WhatsApp, como la voz, como el chat web, como el chatbot, como email. Tenemos ejercicios de ITRs y BRs, en donde los ITR son todos los ejercicios de autoatención, pero estamos trabajando en canales inscritos. El IBR hace ejercicios de atención telefónico. A continuación, las plataformas hacen un tema de acción de priorización general. Si me voy para un nivel número 1, un nivel 1, en donde tengo autogestión, que finalmente me termina en un código de resultado y me automatiza y me diligencia inmediatamente en el CRM el código del resultado, o un ejercicio de un nivel 2 de atención donde tengo desborde agentes, pero aún así tenía un skill básico, en donde tengo un proceso transaccional, un first call resolution que estoy buscando y finalmente un código de resultado que me queda registrado en las diferentes plataformas, así como tengo skills avanzados que tienen procesos transaccionales e incluso segundos niveles de escalamiento e incluso un tercer nivel de back office. Entonces, miren que si nos ponemos a revisar nos pareció muy interesante poderles mostrar este caso, porque si se dan cuenta, aquí viene toda la consolidación de que es un ejercicio omnicanal en donde tienes que tener mucho componente de proceso, ¿no es cierto? Siempre estar pensando en que el centro de todo se da en términos de lo que es el cliente como tal, ¿no es cierto? Pero una amplia combinación de plataformas en donde las plataformas finalmente te están ofreciendo, te están ayudando en términos de la experiencia como tal. Bueno, bien, desde ese punto de vista hemos visto hasta el momento un ejercicio donde vemos el contexto de la industria mexicana, ¿no es cierto? Vemos como los canales que más participan y el tipo de negocio sobre el cual se está trabajando, ¿no es cierto? Empezamos a reconocer un tema de costos de transacción, en donde definitivamente el canal que me entrega el menor costo está relacionado con el ejercicio digital. Patricia, entonces eso quiere decir que vamos a quitar, el teléfono va a desaparecer. No, el teléfono no desaparece, se hace una sustitución a mayores grados de complejidad en atención telefónica y especialmente a poder dar soporte a los canales digitales a través de los canales telefónicos, ¿vale? Porque tenemos un crecimiento evidente en términos de las transaccionalidades, pero cuando hacemos ejercicios de poder claramente diferenciar los tipos de transacciones que podemos hacer una adecuada configuración de servicio. Ahora, ¿qué tiene que existir detrás en términos de esta omnicanalidad? Primero, todo un tema de una serie de drivers que se trabaja en términos del desarrollo de la omnicanalidad. ¿Qué tenemos? Lo primero que tienes que garantizar es que tienes ecosistemas digitales que tienen una visión 360 grados, en donde yo puedo reconocer qué está pasando con mis redes sociales, ¿no es cierto? Algo importante que es algo que me han preguntado durante mucha frecuencia en el último mes. Recordemos que redes como Facebook, que son las más utilizadas, Twitter, ejercicios de LinkedIn y demás, recordemos que en su gran mayoría tienen chats, los cuales debemos garantizar que están integrados en nuestra plataforma omnicanal, primer ejercicio. Y segundo ejercicio, que también tenemos temas como el muro, los muros de Facebook y las diferentes plataformas en donde las personas dejan casuística y demás. Recordemos que en los muros no hacemos transaccionalidad. ¿Qué debemos hacer? Desde el ejercicio del muro poder enviar
al canal digital y todas esas transacciones para que finalmente sean resueltas a través de estos canales digitales. Bueno, ¿qué más tenemos? Un reconocimiento de atributos transaccionales. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día tenemos muchísimo afán en que nos contesten y nos respondan. Bueno, poder reconocer si al otro lado inmediatamente, si yo estoy llamando, entonces rápidamente me van a contestar. Hablamos que esto es un tema de, generalmente en teoría, deberíamos tener un nivel de servicio del 80% en 20 segundos. Bueno, y si es un ejercicio de WhatsApp, allí ya se empiezan a presentar otros indicadores muy rápidamente. Y adicionalmente, poder contar con ciclos de vida para los diferentes clientes, con algo fundamental. Esta es lo más importante que podemos encontrar en todo un ejercicio, es poder definir cuál es la vocación de nuestro centro de relacionamiento. ¿A qué nos referimos puntual específicamente? Si yo tengo una vocación de servicio, es una vocación distinta a una vocación comercial. Los tipos de campañas, los tiempos de atención, el proceso de calidad como lo estoy estructurando, las plataformas, los guiones, estructuras de campañas desde las cuales trabajamos, eso cambia de forma importante y significativa. Bueno, entonces es muy importante poder hacer esa pregunta, mi canal de relacionamiento, ¿qué vocación tiene? ¿Qué más tenemos? Los tipos de campañas sobre las cuales estamos trabajando y algo muy importante en términos del outbound telefónico. El outbound telefónico se empezó a reemplazar de forma muy importante con el inbound de e-commerce y demás. Cuando empezamos a ver, encontramos que en general los niveles de contactabilidad telefónico bajan y van a seguir bajando. ¿Por qué? Hoy en día, ¿quiénes de nosotros, no es cierto?, reciben una llamada sin saber de qué número telefónico, sin reconocer el número? Pocas veces lo hacemos. Bueno, desde ese punto de vista, entonces encontramos que todo lo que tiene que ver con el outbound va a ir disminuyendo. Por eso, la tendencia es que se desarrollan muchas campañas de push en donde estamos buscando que finalmente el cliente tenga una respuesta a través de un SMS bidireccional, a través de un WhatsApp que me permite hacer clic y me contesta un ser humano al otro lado de la línea y otra serie de canales como tal. Desde ese punto de vista, mucha de la tendencia de lo que hacemos outbound telefónica se convierte en una combinación de canales para poder tener, entre otras cosas, mayor nivel de contactabilidad. A veces yo me aterro, tengo clientes en los cuales tienen niveles de contactabilidad del 8 o 10%. O sea, esto es una cosa que realmente hay que combinar otra serie de canales como tal. Y muy importante, el uso de canales digitales con textos y contenidos totalmente customizados para el canal, ¿no es cierto? Para el cliente al cual me estoy dirigiendo, el uso de los emoticones, ¿no es cierto? Una recomendación, y vamos a ver rápidamente, en las empresas debemos tener bibliotecas de emoticones, porque además esto no debería ser algo que el asesor decide. ¿Qué tipo de emoticones utilizas y qué es lo que está autorizado? Que finalmente estamos hablando de un ejercicio empresarial. Desde este punto de vista, entonces, ¿qué es lo que debemos tener? Debemos tener un ejercicio de modelo de gestión. Las mejores prácticas plantean que los canales deben tener en los centros de relacionamiento modelos de gestión. Y los modelos de gestión no deben ser de los outsourcing. Los outsourcing, en su gran mayoría, los más maduros, tienen modelo de gestión. El modelo de gestión debería ser del cliente. Y si el cliente no lo tiene, entonces el outsourcing empieza a trabajar con el modelo de gestión. Este es nuestro modelo de gestión en donde vemos temas de indicadores transaccionales, vemos temas de Customer Experience, estrategia de negocio, estrategia operativa. Bueno, y ahí empezamos a tener procesos, la diferenciación entre procesos front, back office y áreas de apoyo, todo el ejercicio de indicadores, procesos transaccionales, gestión de personas, que este es un tema absolutamente fascinante, en donde puedo tener minería de datos para ver perfiles diferenciales, y finalmente dashboard integrales con vista 360 grados, soportados en áreas de apoyo como recursos humanos, formación, monitoreo, organización y métodos, workforce y finalmente aspectos legales. Bueno, bien. Cuando ya tengo modelo de gestión totalmente organizado y demás, entonces, ¿qué es lo primero que tengo? Tengo los dichosos Journey Map, en donde en Journey Map, si ustedes se dan cuenta, este es un Journey de una operación de cobranzas, ¿no es cierto, Patricia? Y en cobranzas también podemos tener Journey. Claro, hoy en día tienes que hacer un ejercicio en este sentido, porque el cliente que hoy en día está en mora, a lo mejor en 3 o 4 meses ya vuelve a regular su situación y tienes que tener un muy buen proceso de atención.
Desde ese punto de vista tenemos todo un tema de descubrir en términos de tareas, puntos de contactos, expectativas, realidad, emociones, comparación en términos de precios, diseño, costos, ¿no es cierto? Los diferentes canales, las expectativas que tienen los clientes. Disculpen, me voy a ampliarles un poquito más. ¿Ok? Tenemos un tema de compra, ¿ok? Y los diferentes canales y las expectativas que tienen los clientes, el servicio como tal, la retención y finalmente la recomendación. Esto tiene muchas diferentes posibilidades que en el centro, ¿cómo lo realizamos? De aquí se desprenden campañas como tal, ya vamos a ver unos ejemplos. Buyer persona, súper importante, recordemos que hay muchas diferencias en términos de los clientes. Las características que además, en la medida en la cual pueda tener un tema de reconocimiento de esos buyer persona, puedo garantizar que el contenido de lo que le voy a entregar al cliente tiene más valor y mucho más en los canales digitales en donde tengo posibilidad de poder personalizar de forma más sencilla. Aquí tenemos un tema que es, me fui al Journey, ahora me vuelvo con base en los problemas que detecté y los dolores, me devuelvo a organizar el ciclo de vida del cliente, en donde empiezo a reconocer para cada uno de los canales que tengo para clientes potenciales, campañas, ya me volví campañas y procesos en donde capturo, en donde en el inbound tengo información general, actualización de base de datos, tengo un tema de ventas seguros, pero en el outbound telefónico también puedo tener los 3 tipos de campañas, en el correo puedo tener información general, en la página web puedo tener información general que me enruta, chat, ¿no es cierto?, redes sociales, y finalmente hasta temas de IBM. Y si ustedes se dan cuenta, para cada una de las campañas se repite, ¿no es cierto? Solicitud de consulta de póliza, si tengo cross-selling, si tengo llamadas de bienvenida, solicitud de consulta de póliza. Y aquí empezamos a ver un ecosistema completo en términos de las diferentes campañas como tal. Hasta que llego a un cliente satisfecho, hago toda la atención y resolución de petición, queja y reclamo, y finalmente un ejercicio de campañas de recaptura para poderlo trabajar y demás. Bueno, indicadores, obsesión total en este negocio, tenemos un ejercicio de indicadores y tienes que garantizar en la confiabilidad de las fuentes de indicadores que te entrega la plataforma como tal, e incluso cuando vamos a hacer todo el ejercicio de extracción de data para poder montar los ETLs y finalmente el ejercicio de los dashboards, súper importante que podamos tener claro exactamente las fuentes con las cuales nos entrega la información de la plataforma. El común de las plataformas hacen un ejercicio que es algo que técnicamente se llama el desarrollo y entrega de archivos en archivos JSON, complejos, estructurados, que hay que reprocesar y demás. Una de las características que tenemos que ver en términos de mejores prácticas de las plataformas, que es la que tiene Centro Telecom hoy en día, es que la data te la entrega en un Excel procesado, algo que se llama el tema del call detail como tal. Y desde ese punto de vista, poderlo procesar de allí en adelante es relativamente sencillo. Entonces, miren que aquí empezamos a ver como una serie de implicaciones para poder garantizar que lo logramos. ¿Qué vemos aquí? Tenemos indicadores de eficiencia relacionados con el proceso, tenemos indicadores de calidad con la experiencia, con la resolución en primer contacto, con el compromiso de pago, con el nivel de esfuerzo, con la calidad percibida y con la calidad emitida, y tenemos algo bien importante en términos de costos. Entonces, cuando vemos en teléfono, entonces claramente estamos viendo los niveles de servicio, los HT, los SAS al abandono, el porcentaje de ocupación, adherencia. Finalmente tenemos en los outbound las marcaciones, las gestiones, los contactos, contactos directos, tiempo al aire, adherencia a turno. Y si tengo un canal de chat, ¿qué mido? Mido el nivel de servicio, mido el HT, el ASA, el abandono, el porcentaje de ocupación, adherencia a turno. Y si tengo canales de back office, ¿qué debo medir? Debo medir la puntualidad relacionado con la rapidez con la cual estás atendiendo los casos dentro de un umbral de tiempo, el backlog mi cola, el tiempo medio de gestión, la adherencia a turno y la productividad que tiene relación con el porcentaje de casos que atendí sin tener en cuenta el umbral de tiempo. Ah, pero también los chatbots los tengo que medir, pero por supuesto, ¿qué le mido a un chatbot? Le mido el número de interacciones atendidas por un chatbot, la duración media de sesión, la tasa de clics, sesiones por usuario, tiempo de respuesta y tasa de abandono. Este es un muy buen ejercicio que nos permite ver los 360 grados de los tipos de indicadores que debemos tener en los diferentes canales. Aquí tenemos un tema de canales digitales y me pareció importante dejar este tema
porque a veces no todos como usuarios entendemos que hay muchos tipos de chat y finalmente todos los chats, los WhatsApp, el chat web, todos resultan siendo chats. Cuando vemos la definición de qué es un chat como tal, es una conversación escrita de manera instantánea a través de un software que entre dos o más usuarios. ¿Qué existen? Existen los web chats, que son los que se montan en las plataformas, en las páginas web. Señores, una característica de una plataforma que sea totalmente top y demás. Eso es súper sencillo de hacer, en donde el proveedor, en este caso Centro y demás, te entrega un código que se le incrusta básicamente a tu HTML o, bueno, dependiendo del lenguaje que tengas en la página y listo. Eso quedó instaurado y eso es así de simple o de sencillo, en donde rápidamente puedes empezar a utilizar el chat web. Tienes un tema de chat de mensajería instantánea, tienes temas de bot y tienes temas de multimedia de chat. Recomendación que yo les hago. Si yo monto un bot, inmediatamente me mejora la cantidad de atenciones. Ojo, siempre y cuando hagas un ejercicio de un adecuado proceso de montaje del bot, seguramente que sí. Y del chat, esto es mucho tema de comunicación. Y somos exitosos es en la medida que finalmente estas plataformas puedan hacer el principio de autoatención. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que se pueden reconocer en los chats y los chatbots en donde tenemos como unas prácticas en términos de, por ejemplo, el chatbot generalmente las sesiones duran de 3 a 5 minutos, la tasa de apertura estamos hablando de un 90%, incluso número de interacciones por usuario hasta 5, tasa de paso a un agente humano del 1%, en esa medida es que somos totalmente exitosos y finalmente los indicadores de calidad y los indicadores de costo. Bueno, también tenemos el ejercicio del email. ¿Por qué traje y dejé un poco el tema del email? Porque tenemos que garantizar que cuando estamos revisando plataformas, las plataformas te entreguen omnicanales hasta todo un tema de enrutamiento en términos de email, que sea inteligente y te permita tener un tema de interacción bien inteligente donde pueda haber los indicadores que está pasando con la cola, que está sucediendo. O sea, esto no lo administramos manualmente, esto son las plataformas omnicanales las que hacen el proceso completo. Aquí tenemos unos indicadores del email de inbound, la puntualidad del 100%, el nivel de servicio del 90%, el ASA, el backlog, porcentaje de ocupación y adherencia a todo. Bien, hemos hablado mucho de procesos transaccionales que finalmente es lo que logramos tener acá. ¿Qué es importante cuando estamos haciendo ejercicios de hacer atención a través de los WhatsApp y los chats y demás? Primero que todo, que tus mensajes no tengan más de 4 líneas de texto, utilizar palabras comunes y fáciles de interpretar y el uso de emojis para poder fortalecer la comunicación que está buscando un tema de emociones y demás. Personas, les decía que nosotros manejamos un tema de minería de datos que nos permite determinar los perfiles diferenciales de las personas, en donde incluso puedo a través de algoritmos predecir el comportamiento de la persona como tal, ¿no es cierto? Para todos y cada uno de los cargos de la organización. Discúlpeme. Mil gracias. Bueno, aquí hay todo un tema de gestión de personas, porque no es cierto que en este tipo de canales tengamos que tener altos niveles de rotación. Hay es que tener modelos mediante minería de datos e incluso inteligencia artificial que te permite poder determinar predecir el comportamiento de la persona. Y finalmente nos vamos al ejercicio de los dashboards, ¿no es cierto? En donde empezamos a reconocer diferentes vistas que se trabajan, desde las cuales empezamos a tener articulación, ver qué está pasando en términos de ocupación, cómo se está desarrollando y qué está sucediendo en este sentido como tal. Si ustedes me disculpan un minutico, yo quiero mostrarles, ¿qué me pasó? Perdónenme, que aquí que quería mostrar. Ya, perfecto, pero discúlpenme que quité la presentación. Ya, perfecto, me salí. Listo. Bien, cuando estamos hablando de ejercicios de dashboard, tenemos que garantizar, esto es un Power BI, ¿no es cierto?, en donde está contemplado la totalidad del modelo de gestión. Bueno, para este caso, entonces puedo ver a través de los diferentes canales que está pasando en Facebook, número de interacciones, qué está sucediendo en el ecosistema digital. A través de los procesos core, puedo muy rápidamente reconocer tipo de transacciones. Esto es un ejemplo de una operación de ventas que tiene pesos
colombianos y demás, en donde puedo ver en una sola vista qué está pasando con el WhatsApp, qué está pasando con el teléfono, las ventas que está pasando con mi nivel de servicio, mi porcentaje de conversión, qué está pasando con la ocupación, qué está pasando con los abandonos. Aquí puedo tener los ejercicios de tipificaciones, en donde puedo ver exactamente qué está sucediendo. Aquí puedo ver qué está pasando con las volumetrías de los agentes y demás. Si ustedes ven, esta es una visión operativa global, pero puedo ver qué está pasando con la totalidad de la operación. Aquí tengo un tema de desempeño de los asesores, donde puedo ver en términos de quiénes de las metas de ocupaciones, auxiliares, ventas, qué está sucediendo. Puedo tener el ejercicio para las bound de cobranzas, pero por supuesto, inmediatamente me puede mostrar qué está pasando en términos de los diferentes marcadores, su ocupación, la contactabilidad, este ejemplo es de cobranzas, qué está sucediendo con los agentes, con los AHTs y demás. Bueno, ¿puedo tener un ejercicio completamente digital? Sí, incluso puedo llegar a calcular, perdónenme un minutico, puedo llegar incluso a ver todo lo que está sucediendo con el ejercicio de por dónde que estamos vendiendo, ventas y demás. Puedo ver la facturación y puedo incluso llegar a tener el cálculo del ROAS y demás, que son temas que la plataforma, los Power BI te traen todo esto, pero tenemos que garantizar que las plataformas que tenemos nos están entregando este ejercicio como tal. Aquí puedo ver, por ejemplo, esto es una plataforma. Esta es la plataforma que tiene centro y demás, en donde si ustedes ven, aquí puedo ver todo el enrutamiento que se hacen de los emails, ¿no es cierto? Total de casos procesados, estas dos cifras, ¿por qué no cuadran? Porque recordemos que aquí tenemos cola, tenemos el backlog, pero aquí claramente puedo ver las tipificaciones y qué está sucediendo. Lo mismo me sucede para el tema de ticket. Aquí estoy hablando de plataformas omnicanales. Si ustedes se dan cuenta, toda la información que la tengo en el Power BI viene de la plataforma como tal. E incluso puedo llegar a ver un ejercicio de gestión de calidad de lo que está pasando puntual y específicamente con cada uno de los agentes. Bueno, bien. Importante. Ok. Bien. A continuación, entonces, perdónenme un minutito. ¿Qué recomendaciones planteamos como tal? Entonces, en términos de recomendaciones, tenemos el presente, ¿no es cierto? Estamos hablando de un tema de canales digitales. El futuro está, discúlpenme un minutito que me quedé en el otro lado. A ver, espérenme un segundito ya. Gracias. Ok, listo. Bien. Entonces les decía, primero que todo, esto tenemos un tema de futuro y presente en términos de canales digitales. Tenemos que considerar el ciclo de vida, porque estamos hablando de un tema de Customer Experience del cliente para las campañas que se están desarrollando. Es necesario construir un ecosistema digital. Hoy en día no podemos hablar de temas digitales sin tener plataformas omnicanales y que cumplan con todos los requisitos. Y desde este punto de vista, aquí les doy unos tips que son absolutamente importantes, donde muchos clientes nos contratan para evaluar, para acompañarlos en la toma de decisión de su plataforma. Primero, tienes que garantizar que tienes una plataforma totalmente certificada y que tienes un tema de seguridad de información con incluso procesos de PCI y demás. Disponibilidad del 99.99% en la nube, eso no es discutible, allí no hay nada más que decir. Un tema en el cual la plataforma te asegura confidencialidad, tratamiento de datos personales, posibilidad de escalabilidad, pero tanto hacia arriba como hacia abajo. Hoy en día, ¿no es cierto? Mucho de lo que vemos es la posibilidad de poder rápidamente de lo que está sucediendo, crecer exponencialmente, pero si en un momento dado necesitamos unos valles, poderlo trabajar también. Flexibilidad, una gran capacidad de integración en términos de APIs, ¿no es cierto? Totalmente amigable para el usuario. Nadie está diciendo que en su momento dado no necesitemos servicios profesionales que por lo menos en un inicio nos ayude con todo un tema de configuración. Sin embargo, esto hoy en día debería funcionar de tal manera que incluso la mayoría de las plataformas con las cuales nosotros trabajamos hoy en día, incluso yo puedo hacer el enrutamiento y puedo hacer un ejercicio como de configuración. Reportería y datos de gestión totalmente online, con todos los ejercicios que esto requiere, omnicanal y una fácil integración con plataformas de BI, con plataformas de Tableau, con plataformas de ClickSense y demás.
Y finalmente, muy importante poder reconocer que es necesario en todas las instancias poder tener un modelo de gestión que me va a garantizar la productividad de la operación como tal. Bueno, bien, esto es lo que teníamos para compartirles, contarles. Ahora viene Cristal, que nos va a contar un ejercicio muy interesante, decirles que nosotros tenemos unos procesos de certificación que estamos trabajando con Centro específicamente de exámenes de certificación y de conocimiento, que para las personas que tienen relación con Centro no tienen costos. Si ustedes quieren, leyendo nuestro código de QR o accediendo a la página de Teleacción, pueden tener más teleacción.com, más información en este sentido. Bien, entonces ahora los dejo en compañía de Cristal, ¿no es cierto?, que nos va a contar un ejercicio bien interesante en términos de lo que está haciendo hoy en día Contact Center como tal. Muchísimas gracias, Pati. Pues muchísimas gracias otra vez por tu disponibilidad y obviamente todo tu conocimiento. Esta es una presentación muy breve solamente para recordar los puntos que nos mencionó Teleacción en cuanto a la toma de decisión de la plataforma de Contact Center. ¿Le podemos dar siguiente? Bueno, ¿cuál es una de las mejores plataformas de Cloud Contact Center? En este caso, Teleacción nos habló de 3 parámetros súper importantes en cuanto a los canales que tenemos que manejar. Cloud Contact Center es una plataforma omnicanal en la nube que integra todos los canales digitales, que es para donde vamos, para el futuro, ya sea como correo electrónico, IVR, redes sociales, WhatsApp, SMS, y bueno, algunos otros más que vendrán en camino. Esto nos hace ser eficientes y tener calidad en el servicio, como bien nos mencionó Teleacción. La solución es confiable con disponibilidad del 99.9% estando en la nube. Es una solución robusta, poderosa y confiable, ya que cuenta con las certificaciones que obviamente también nos mencionaron en cuanto a protección de datos y bueno, las certificaciones como ISO 9001, ISO 27001, PCI DSS con IBR seguro y industria de la salud. Ahora, otra de las importantes características que nos mencionaron fue la calidad. Esto es una implementación ágil y el proceso de integración por medio de APIs que nos permite conectarnos a un CRM, a un ERP, y lo hace de una manera muy sencilla. ¿Le podemos dar siguiente? ¿Qué hace también una plataforma realmente confiable y que administre obviamente todos los datos que necesitamos para las métricas de nuestros diferentes canales? Bueno, la autonomía en la creación de su operación, como bien vimos, podemos tener diferentes métricas que, bueno, cada industria tiene sus propias métricas y en este caso la autonomía de la creación de su operación pues nos permite configurar esas métricas para cada una de las industrias. La interfaz en una sola aplicación, esto es muy importante. Tenemos varios canales, la pandemia nos alcanzó y ahí nos dimos cuenta en varias industrias que pues no tuvimos oportunidad de reaccionar como era porque ciertamente la mayor parte de los sistemas eran multicanales. Entonces, con esta herramienta podemos solucionar esa parte de tener toda la información en un solo lugar y asegurarnos que nuestros usuarios no tengan que volver a repetir una historia en caso de contactarnos, sino que nosotros determinemos por qué canal nos ha contactado y bueno, le demos solución. Plataforma completamente personalizable. Esto es que podemos generar una propia marca blanca y pues está customizada a cada negocio. El modelo de negocio de acuerdo a sus necesidades por licenciamiento. Otra de las características que nos mencionó Teleacción era la parte del costo. En este caso no tenemos una caja cerrada donde podamos donde tengamos que comprar todos los canales, sino lo adecuamos de acuerdo a sus necesidades y el costo es por licenciamiento. Asistencia en el onboarding con expertos en la industria y una metodología enfocada al éxito del cliente. Bueno, pues aquí tenemos al partner principal, obviamente, para llegar al modelo de consultoría, pero además contamos con nuestros especialistas, nuestros colaboradores, como Aldo Hernández y José Carlos Soltegua, que nos ayudan en toda la implementación de este Cloud Contact Center. La integración, como les dije, a diferentes sistemas por medio de APIs que pueden ser bastante ágiles
y bueno, nos adecuamos a casi cualquier sistema. Los reportes personalizados de acuerdo a las métricas que necesita cada industria. Esto cada vez es una necesidad muy importante, tener los datos concentrados en un solo lugar para poder tomar las mejores decisiones. Y bueno, me adelanté un poquito, pero ya nos vamos a la sección de preguntas y respuestas. Aldo, si nos ayudas por ahí. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos. Vamos a comenzar con la sección de preguntas y respuestas. Invitamos a todos que puedan colocar las preguntas que tengan en la parte que dice preguntas y respuestas para que las contestemos en vivo. ¿Me ayudan a dejar de compartir también la pantalla para que se vean en primer plano ustedes? Muchas gracias. Perfecto. Nos pregunta Elías Moreno. Hola, ¿cuánto cuesta una licencia? Y si comparamos su plataforma con Five9, ¿cuál es mejor? Sí, claro que sí. Bueno, mira, yo doy respuesta a esa pregunta, Elias. Básicamente hay plataformas a nivel mundial, Five9 es una de ellas, y así como también tenemos plataformas como RingCentral, 8x8, Genesys, Avaya, que son plataformas como tal que sí tienen funcionalidades bastante detalladas, enfocadas al cliente. Sin embargo, al ser plataformas muy robustas, de repente pierden el foco para dar una atención personalizada a un mercado local. Es decir, el hecho de entender cómo funcionan las campañas aquí en México es diferente cómo se manejan las campañas en otros países. La ideología de la gente, el tema de la urgencia del servicio, el tema de la urgencia de la entrega de la implementación. Entonces, no es propiamente decir que una plataforma es buena o mala. Yo creo que todas competimos siempre con buenas soluciones. Sin embargo, la nuestra como tal, las grandes ventajas que tiene en comparación con las que estamos comentando es que nosotros tenemos una plataforma que tiene una autonomía en la creación de la operación, que tiene un acompañamiento totalmente desde el momento de la implementación hasta el momento de la capacitación y la puesta en punto de la operación. Tenemos una plataforma que permite tener también certificaciones para la industria, por ejemplo, en el caso del PCI Compliance, que es una certificación para el caso de la industria financiera. Así también tenemos certificaciones para el tema de la industria de la salud y certificaciones de seguridad de cuidado de la información. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una plataforma que te permite tener ese acompañamiento y en donde Centro Telecom como empresa de telecomunicaciones no solamente te ofrece la plataforma de centros de contacto, sino también te entrega toda la parte de canales de comunicación, como por ejemplo enlaces de internet, troncales digitales, DIDs, números 800, todos los canales de comunicación que van a estar asociados a la herramienta te permite tener un solo punto de contacto como proveedor. A diferencia de todas las demás compañías como Five9, ellos requieren de tener proveedores de comunicación, proveedores de troncales, proveedores de enlaces de internet, de tal manera que cuando tú tienes alguna falla como usuario, tienes que realizar diferentes reportes. Si tienes una falla, realizas un reporte, pero es muy probable que te digan, es el enlace o está fallando la troncal, de tal suerte que este reporte pudiera ser o tomar mucho tiempo, a diferencia que con nosotros que te controlamos el 100% de la operación en cuestión de toda la comunicación, sabemos de dónde viene el tema o el punto de falla para arreglarlo de una manera mucho más dinámica. En relación al tema de los costos, la gran mayoría de las empresas que acabamos de platicar tienen sus costos por encima de los $100, partiendo de las licencias más básicas. Nosotros, haciendo un estudio de mercado, estamos intentando dar mejores precios. Evidentemente, nosotros nos ajustamos por tipo de licencia dependiendo de un análisis que se hace, un levantamiento de requerimientos para entender el proyecto y saber cuál es la licencia que mejor se adecua a las necesidades del proyecto. Por ejemplo, nosotros tenemos licencias que solamente pueden tener o darte el servicio de voz, porque a lo mejor tu campaña solamente requiere servicio de voz, entonces no hay necesidad de entregarte todos los otros servicios adicionales que pudiera tener la licencia. Esa es una de las grandes ventajas que nos da flexibilidad en el momento de la entrega del servicio. O, ¿sabes qué? Si requiero o tengo una campaña que requiere tener omnicanalidad, es decir, comunicación por otros medios digitales, de tal suerte que entonces te entregamos otro tipo de licencia. Esto nos permite tener esa flexibilidad y, por tanto, nuestros precios ser mejores que la competencia. Partimos, por dar una referencia y no dejar la duda, partimos aproximadamente de un precio de $70 de la licencia básica y de ahí, dependiendo del alcance del requerimiento, pues bueno, se va ajustando si es necesario.
Perfecto. Vamos con la segunda pregunta. También invitamos a todos los que nos están viendo en redes sociales a colocar preguntas para que podamos contestarla. La número 2 dice, Marta Herrera, me gustaría saber cuál es el principal reto para migrar una operación de multicanalidad a omnicanalidad. Ok, entonces Marta, gracias por la pregunta. El principal reto se asocia con un tema, primero que todo, tienes que tener plataforma que sea omnicanal y plataforma omnicanal y CRM que te pueda consolidar la totalidad de la información, ¿no es cierto? Es decir, antes cuando hacíamos mucho ejercicio telefónico, uno decía, de pronto no tengo un marcador, un predictivo, un progresivo, un previo, lo puedo lograr de esta manera. Aquí tienes que tener una plataforma omnicanal, no hay otra manera de poderlo hacer, además del ejercicio del CRM que te entrega la omnicanalidad como tal, la visión. Pero además de eso, como la pregunta es, ¿cuál es el tema más retador? Es, una vez tienes estas herramientas tan importantes, es cómo organizas todo el proceso en torno a ese ejercicio de omnicanal, ¿no es cierto? Porque ahí ya se me empiezan a plantear una serie de ejercicios totalmente diferenciados. Entonces, el trabajo en términos de proceso es bastante interesante, que finalmente tienes que garantizar que no solo el proceso entrega un tema de productividad, sino que también le puede resolver a lo que el cliente quiere. Muy bien. Vamos con la tercera. Esta es una pregunta anónima que nos pregunta, ¿cuál es la principal ventaja de tener centros de relacionamiento omnicanales? Bien, la principal ventaja se asocia primero a un tema de experiencia de cliente. Los clientes hoy en día queremos tener todas las posibilidades de canales y desde ese punto de vista poder tener las diferentes comunicaciones de acuerdo con lo que encuentras hoy en día. Los chicos adolescentes no utilizan emails, ¿no es cierto? Entonces, allí hay un ejercicio de poder llegar y tener la facilidad de poder llegar a todos los diferentes tipos de clientes. Y lo segundo se asocia a un tema muy importante relacionado con el tema del costo, que recordemos que cuando haces ejercicios omnicanales puedes tener mayor posibilidad de poder atender a más clientes. Perfecto. También nos pregunta Ricardo Pizaña, ¿cuál es el modelo de negocio de Cloud Contact Center? Claro que sí, con todo gusto. Como lo mencionaba hace un momento, el modelo de negocios es a través del licenciamiento. Dependiendo del alcance del proyecto, estimamos entregar ya sea una licencia que solo sea exclusiva para voz. Tenemos otras licencias que incluyen ya la parte del email, del chat, e incluso otra licencia que incluye la parte ya de redes de comunicación por canales digitales. Entonces, todo esto es por licenciamiento y va a depender del alcance del proyecto que se tiene que revisar con cada uno de los clientes. Perfecto. Otra pregunta anónima nos dice, ¿con quién puedo contactarme si estamos interesados en la renta de servidores dedicados? Físicamente, ¿en dónde están situados sus data centers? El data center como tal de la herramienta de Contact Center está en AWS. Es un servicio en la nube como tal. Entonces no tenemos servidores físicos. Sí los tenemos directamente en la nube con una disponibilidad del 99.99%. Esto nos da precisamente la facilidad de ofrecer a los clientes un crecimiento en cuanto a yo requiero crecer mi operación de la noche a la mañana. Es decir, me cayó un proyecto en donde requiero crecer de 10 a 100 licencias, lo podemos hacer de una manera muy fácil porque tenemos toda la infraestructura en la nube y nos permite tener esos crecimientos exponenciales. Nos da también el tema de seguridad y el tema de estabilidad. Muy bien. Carlos Aguilar nos pregunta, ¿cuál es una de las mayores fortalezas de Cloud Contact Center? Yo diría que son varias fortalezas las que tiene Cloud Contact Center. La primera es una plataforma sumamente estable, es una plataforma que nos permite integrar diferentes servicios de comunicación en una sola herramienta. Es decir, cuando nosotros hacemos demos con los clientes, que de hecho los invito en algún momento si quisieran tener una sesión de demo para mostrarles la herramienta, lo podemos hacer. Mostramos la herramienta y en la misma se puede ver cómo el agente puede interactuar en una llamada telefónica de entrada o puede realizar una llamada de salida y al mismo tiempo puede contestar un chat, un messenger, un correo electrónico, un SMS, de tal manera que todas las interacciones están entrelazadas dentro de la misma herramienta y el tema de la reportería también controla que todas las interacciones estén dentro de la parte de la reportería para tener una
métricas adecuadas y tomar decisiones en relación a todo este tipo de interacciones. Esa es una de las cosas que es la estabilidad en cuestión de la operación. La segunda sería el proceso de implementación es sumamente ágil y es muy sencillo de cara al usuario. Es decir, una vez que nosotros empezamos a hacer la implementación con los usuarios, también se corre un proceso de capacitación y es una herramienta que es sumamente fácil de aprender, es decir, es intuitiva, tiene paneles de ubicación de diferentes servicios, que es muy fácil para el usuario poder entender cómo funciona la lógica de la herramienta y convertir la herramienta en un tema de gestión autónoma, es decir, el cliente y la intención de la herramienta es que no dependa de nosotros para poder generar nuevas campañas o generar agentes o buscar reportes, no, sino que la intención de la herramienta es que el cliente se vuelva autónomo en su modo de operación, de tal manera que tenga la certeza que en algún momento que requiera realizar algún cambio, lo pueda hacer con toda la confianza. Adicional a eso, una tercera fortaleza que es muy importante es un módulo para la creación de escenarios. Hay un módulo de creación de escenarios en donde solamente tomamos los elementos que tenemos disponibles y los vamos arrastrando de tal manera que vamos configurando qué tipo de atención queremos hacer en función a nuestra campaña. Es decir, si quiero crear un IVR, entonces yo voy arrastrando elementos en donde digo, quiero primero que la llamada entre a este IVR y que entre a estas opciones y que de estas opciones se derive a tales agentes y qué acciones quiero que tome. Todo esto lo puede realizar directamente el cliente sin necesidad de que se tenga que hacer algún desarrollo o gente detrás con mucha especialización en relación a este esquema de funcionalidad, de tal suerte que le permite al usuario tener esa tranquilidad y esa autonomía de operación. Yo creo que esos son uno de los puntos principales, particularmente el Cloud Contact Center, sin dejar a un lado el tema de que, como es parte de una de las soluciones que Centro Telecom ofrece, Centro ofrece adicional a la plataforma los enlaces, la parte de internet, de la troncal, los DIDs, los números 800, y entonces es engloba todos los servicios dentro de una sola cara y cualquier tema de soporte o apoyo, pues ya nada más se tiene que dirigir directamente al centro y no tener que estar buscando a diferentes proveedores por diferentes temas que pudieran surgir al momento de la operación. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿cómo se adapta la omnicanalidad a las diferentes generaciones o rangos de edad? Precisamente lo que hace la omnicanalidad es eso, es poderse adaptar con los diferentes tipos de canales y con los lenguajes de comunicación y procesos a poder llegar a la condición puntual y específica de cada cliente. Entonces es así como podemos reconocer en Centro y Latinoamérica que tenemos un gran protagonismo en el uso de los WhatsApp, que además tienen ejercicios muy inteligentes en donde puedes hacer todo el proceso automático de autoatención sin tener que intervenir ningún ser humano. Los ejercicios que vemos a través de las apps en donde te está entregando toda la información que necesitas y no poder intervenir, no tener necesidad de intervenir ningún ser humano. Entonces, específicamente, como dependiendo de las generaciones, te permite tener toda la posibilidad de canales para adecuarlos de acuerdo con el tipo de cliente que estás trabajando. Muy bien. Y por último nos preguntan, ¿a qué industria de negocio está enfocado el Cloud Contact Center de Centro? Mira, en realidad está enfocado a cualquier tipo de industria, ya sea call center in-house de ventas y servicio, temas de outsourcing y BPO que se dediquen a las ventas, servicios, al soporte y la cobranza, al sector financiero, a la parte de salud, a las aseguradoras, al tema de industria, al retail, al e-commerce, es decir, cualquier industria nosotros podemos entregar la plataforma porque una de las facilidades que tiene la herramienta es incluso integrarse a través de APIs o integraciones con CRMs que tienen las industrias hoy día y que requieren tener esa integración de información entre la parte de la plataforma de agente contra el CRM que gestiona pues finalmente la información interna de cada empresa. De tal suerte que al tener toda esta flexibilidad de integración y al tener una plataforma muy robusta de comunicación te permite funcionar para cualquier industria. Bueno, pues creo que no quedan por aquí más preguntas. Les agradecemos muchísimo su asistencia. De verdad, esperamos estar
pronto en contacto. No olviden ver todos nuestros servicios o visitarnos en nuestra página web y seguirnos en redes sociales. Muchísimas gracias, Patti, Aldo, Dentro. Gracias. Mil gracias. Una feliz noche. Con todo gusto, gracias a todos.